Hola. Siguientes propiedades termodinámicas de los fluidos. Vamos a ver una que es el módulo de compresibilidad. Compresibilidad. Y además voy a hablar de la coeficiente de dilatación térmica, donde el módulo de compresibilidad lo vamos a anotar con la letra K y el coeficiente de dilatación térmica lo vamos a anotar con la letra alfa. ¿Y por qué voy a estar hablando de estas dos cosas de acá? Es porque cuantifican, cuantifican cambios en la densidad del fluido, en ρ, vamos poniendo al tiro la letra, producto de cambios en la presión, y ahí estamos hablando de K, o la temperatura, y vamos a estar hablando de la dilatación térmica. Entonces tenemos un fluido que tiene una cierta densidad, donde el valor de la densidad me está diciendo qué tan comprimido está este fluido, ¿ya? Para esta temperatura, para esta presión y para esta concentración de otras cosas. No olvidamos un poquito de la concentración de las otras cosas, pero solamente si tomamos el fluido puro, así como en estado el agua destilada, vamos a tener que un litro de agua ocupa o sea, un kilo ocupa un litro de agua más o menos, pero si nosotros cambiamos las condiciones de presión y de temperatura, vamos a tener que ese mismo kilo, porque el kilo no cambia, ¿ya? Pero sí el volumen puede estar cambiando, producto de que estoy cambiando la presión o bien que estoy cambiando la temperatura, ¿ya? Y la manera de cómo va a ser este cambio queda cuantificada mediante estas dos propiedades que son de este fluido. Eh, y me gustaría insistir en una cosa. Si yo tengo un sistema cerrado, la masa no cambia. Lo que va a estar ocurriendo va a ser cambios en el volumen, ¿ya? Si es que este sistema cerrado tengo una masa M de lo que sea y aumento la presión, de alguna forma, lo que va a tender a ocurrir es que va a aumentar la compresión del sistema. Si es que esta masa M ocupa un cierto volumen y aumento la temperatura, lo que va a tender a ocurrir es que va a haber una expansión, una dilatación del volumen, producto de este aumento de la temperatura. Pero la masa no cambia, ¿ya? No cambia la masa, ¿ya? Entonces, vamos por las definiciones. K se define como eh, K dividido por el volumen, se define como menos dP a dB, ¿ya? dP a dB, donde P es la presión y B es el volumen. Las unidades de K son unidades de presión, o sea, aquí estamos hablando de pascales, gigapascales, ¿ya? O sea, son los pascales elevados a 9, ¿ya? Que en general estos son los valores, el orden de magnitud que se tiene para este valor del módulo sí, módulo de compresibilidad. Se entregan en valores del orden de gigapascales, 2 gigapascales, si que mal no me acuerdo, para el caso del agua, o sea, son números más o menos grandes, lo cual de alguna manera nos recuerda el hecho de que yo puedo cambiar mucho la presión, o sea, y el volumen de agua no está cambiando mucho, ¿ya? Y por eso es que aparece acá el volumen. En ninguna parte aparece la masa, porque los cambios principalmente son cambios en el volumen. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos la definición de ρ, lo podemos definir como la masa sobre el volumen. Por lo tanto, vamos a reescribir este valor de K como menos. Ah, y este signo menos. ¿Por qué? Este menos de acá es porque P disminuye, aumenta, perdón, rojo, o bien disminuye el volumen. Aumenta la presión, se comprime. Aumenta la presión, se comprime. Se disminuye la presión, se dilata. Así que esa es la respuesta del fluido. Y por eso, y este signo de acá está puesto adelante, es para poder tener valores de esta propiedad que sean valores positivos, ¿ya?
eh, porque la respuesta es al revés. Entonces tenemos que, si definimos la densidad como la masa dividida por el volumen, tenemos que K es igual a menos D por dP a dB, dP a dB. Por lo tanto, podemos decir de que el volumen va a ser igual a la masa dividido por la densidad. Y de manera que todos los cambios en el volumen van a ser igual a la masa no cambia, dividido por ρ cuadrado menos por cambios en la densidad. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos esta cosa de acá, vamos a llegar a que K ahora pasaría a ser positivo. Va a ser igual a dP a de ρ por ρ. ¿Ya? Y hay un signo positivo porque lo que ocurre es que aumenta P, aumenta el volumen. Aumenta P, disminuye, ya, aumenta P, aumenta la densidad, aumenta P, disminuye el volumen. ¿Ya? Eh, Así que tenemos que, K lo podemos definir ya sea en función de la presión, o en función de cambios de volumen, o en función de cambios en la densidad. Reconociendo que la densidad de la masa dividido por el volumen, y cuando nosotros estamos haciendo estos experimentos, si producimos cambios en el volumen, estos cambios en el volumen van a ser producidos por la densidad, no por la masa. O sea, la masa es la que cambia, la densidad cambia producto de que yo estoy ajustando el volumen. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este primer resultado. Después, es una propiedad, entonces, que me dice cómo hacer esta respuesta en términos de aumento o disminución de la presión debido a aumentos o disminución de aumento o disminución de la densidad debido a aumento o disminución de la presión del fluido. Queda cuantificado mediante este módulo de compresibilidad que está tabulado. O sea, si ustedes van a una tabla, van a buscar cuál es el módulo de compresibilidad del agua, 2,12, que más no me acuerdo, gigapascales. ¿Ya? ¿Cuál es el módulo de compresibilidad del aire? Lo puedes sacar directamente de la ecuación de estado de los gases ideales, jugando un ratito con esa ecuación. ¿Ya? Pero es proporcional a la temperatura. No, es la presión, creo. ¿Ya? Entonces, el segundo coeficiente es el coeficiente de dilatación térmica, que es 1 dividido por P por dB a dt, donde en este caso de acá, T es la temperatura y B es el volumen. Nuevamente, aquí tengo un signo más, y este signo más está definido de manera tal de que este coeficiente, alfa, es mayor que 0, si aumentos de T producen aumento del volumen. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esa es como la idea. Pero estos aumentos de volumen son disminución de la densidad. ¿Ya? Y para poder encontrar ahora una relación en función de la densidad, pues seguimos más o menos la misma idea. Tenemos la densidad, tenemos este mismo resultado de acá. Entonces tenemos que el volumen, alfa, va a pasar a ser ahora menos 1 dividido por ρ por de ρ a dt. Y ahora este signo menos de acá está muy relacionado con esta otra explicación, ¿ya? Donde en general estas propiedades se definen de manera tal de que tomen valores positivos por lo menos para la mayor cantidad de aplicaciones. En el video anterior yo ya les dije que para temperaturas menores que 4 grados Celsius de agua pura, la densidad aumenta con la temperatura. O sea, hay un rango de valores de la temperatura donde el coeficiente de dilatación térmica es negativo, ¿ya? Que sería para temperaturas menores que 4 grados Celsius, pero para temperaturas usuales, ¿ya? El coeficiente de dilatación térmica toma valores positivos porque precisamente está definido de manera tal de que tome valores positivos para que
sea para la gran mayoría de las aplicaciones usuales, ¿ya? Si van a trabajar a la Antártica hay que tener cuidado, ¿ya? Pero si trabajan en cualquier parte de Chiloé para el norte, estamos sin ningún problema. Ya, entonces, solamente un comentario. Aumento del nivel del mar por efectos de esta dilatación térmica del fluido. Ustedes pueden, asociada a un aumento de la temperatura, ustedes pueden hacer el ejercicio. Tomen una columna de alto H, que va a estar a una temperatura de 0, y esta columna de alto H, llévela a una temperatura T1, donde va a terminar con un alto, que va a ser igual a H, más el epsilon, donde este efecto de epsilon estaría asociado principalmente a la dilatación térmica producto del aumento de la temperatura. Entonces, si es que está acá, yo tengo una densidad ρ0 inicialmente, voy a tener una densidad ρ1. Ustedes pueden llegar a ver que H0, H más epsilon, dividido por H, es igual a ρ0 dividido por ρ1. ¿Ya? Donde ρ0 es mayor que ρ1 porque está asociada a la menor temperatura. Entonces, es que, ¿cuáles son los valores? Usted me puede decir, bueno, pero H es chico, po. O sea, porque si yo tengo el cociente de las densidades, son valores chicos. O sea, si ustedes pueden hacer el cálculo, yo estaba haciendo el cálculo, disculpen que me salga de la pizarra. Entonces, si tenemos para valores de salinidad del mar y tenemos una temperatura del orden 15 grados Celsius y pasamos a 16 grados Celsius, vamos a tener que las densidades van a subir en menos de ustedes pueden ver y decir de que ρ1 es menor que ρ0, pero este valor de acá, no sé, pues 1022, y este valor de aquí es 1022,2, y esto de acá es 1022,0. Entonces alguien me puede decir, esta cosa de acá es ínfimo, ¿ya? Porque hay un cambio de la densidad que es súper chico. Estamos hablando del decimal en un número que ya es orden 1000 y son variaciones en el primer decimal. Sin embargo, lo que, eh, lo que ocurre es una expansión de la columna total. Entonces, H más E dividido por H es un número que es muy cercano a 1, ¿ya? Pero como estamos trabajando con profundidades de totales del océano, 4 kilómetros, tengo entendido que es la profundidad promedio del Océano Pacífico, orden 4 kilómetros, ustedes pueden hacer el cálculo que esta pequeña variación de la densidad se traduce en un aumento, en un valor de epsilon, que es una cosa chica, del orden de 80 centímetros. ¿Ya? 80 centímetros solamente de un aumento del nivel del mar, solamente producto de esta expansión térmica. Entonces, hay un efecto que es importante, independientemente de que sean cambios en la densidad, que sean súper chicos, el efecto que esto acá tiene en niveles del océano es importante. Y esto acá hay que agregarle otro tipo de factores que son aún mucho más relevantes, que principalmente es el derretimiento de glaciares y hielo que está sobre continente, no el hielo que está flotando sobre el océano, porque eso no produce cambio en el nivel del mar, pero si yo tengo volúmenes de agua que estaban sobre continente, en la Antártica o Groenlandia, o campos de hielo sur, que se derriten y pasan al océano, eso sí van a producir aumento en el nivel del mar. Entonces, cuando se habla de aumentos del nivel del mar, producto de un aumento de la temperatura promedio en la Tierra, existen estos dos efectos. Uno es la expansión del fluido y la otra es un aumento del volumen de fluido que está efectivamente en estado líquido, producto del derretimiento de hielo continental, que está sobre continentes. ¿Ya? El hielo que está flotando sobre el mar, cuando se derrita, no va a producir ningún cambio sobre el nivel del mar. ¿Ya? Pero el hielo continental, ese sí. Antártica, Groenlandia
y chilito. Nos vemos, chau.